Hola Catalina, activa tu micrófono, porfa. Está en silencio. No, todavía no te escuchamos. No, no te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Ya Catalina está volviendo. Hola Catalina. Catalina, ¿puedes abrir tu micrófono? Es que no te escuchamos. Natalia, pero yo no puse, o sea, yo no puedo hacer eso, ni siquiera ponerlos todos en mute. Ahí me escuchan a mí, es que a mí me parece que es Catalina la que hemos podido conectar su audio. Sí, se escucha, Flor. Listo, gracias. Entonces deme un segundo a ver qué pasa con Catalina, ¿vale? Tengo que Sí te poner, escucho. espérame, reviso qué es lo que le pasa, un segundito. Sofía. Dale, 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 porque no debería tener lío. Nati, ¿aló? Nati, ¿tiene problemas con el
No, es que es que a veces... pero me lo explico, ¿no? Ah, bueno. Gracias, Natalia. Bueno, mientras esperamos, les agradezco a todos apagar sus micrófonos, apagar sus cámaras. Ya Catalina está intentando conectarse nuevamente para ver si resolvemos el problema con el audio que tiene. Entonces, porfa, todos, apaguemos cámaras, cerremos micrófonos para que la llamada corra muy bien hoy. Listo, ya, ahí tengo, ahí me escuchan. Ahí te escuchamos, Catalina. Queda en la ordenadora, entonces esto no me salía, por eso era la cosa. Pero si quieren, listo. Vale. Aquí estamos. Déjame prender, no sé, estamos. Aló, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho muy bien. No te preocupes que apenas vamos a empezar, Listo. ya te voy a presentar. Y para ¿vale? compartir la pantalla, entonces, ¿cómo es? Porque ya no me mostrar pantalla ahora en la esquinita inferior. Sí, Estoy bien, muy feliz. Listo, gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este segundo día de la segunda temporada de Cuarentena con Geociencias. Un placer que estén todos conectados. Sencillamente para que están las cámaras, de tal forma que, digamos, no interrumpamos la presentación durante cuando Catalina esté conversando, porfa, y la cámara para que la llamada corra más rápido. Eso quita ancho de banda y permite que todo funcione más rápido. Solo voy a hacer unos anuncios parroquiales, aprovechando que están todos ustedes acá. Contarles pues que tenemos la programación lista de esta semana, ya están compartiéndola con todos ustedes. Hoy tenemos entonces a Catalina González con este tema de volcanes, diversidad y gente en los Andes tropicales durante el Holoceno. Y a las 5 de la tarde de hoy vamos a tener a Juan Carlos Soto con un tema sobre herramientas computacionales para simular dinámicas geomorfológicas muy, muy interesante. Invitados. Y tenemos conferencias mañana, el jueves tendremos 3 y el viernes también tendremos 3. A las 10 de la mañana tendremos este conversatorio sobre el futuro de la geología y a la vez en ese espacio vamos a realizar un homenaje a Orlando Navas. Las personas que quieran pues vincularse a las conferencias de Cuarentena con Geociencia, tenemos programación confirmada hasta el 15 de mayo, así que después de esa fecha podemos seguir programando algunas conferencias. Si están interesados me pueden escribir. Estos son mi correo, mis redes sociales y invitarlos a que se unan al canal de YouTube Cuarentena con Geociencias, se suscriban para que allí encuentren todas las grabaciones de las conferencias que hemos hecho hasta el día de hoy. Catalina, yo no te pregunté si nos autorizas a grabar tu presentación para colgarla en el canal. Sí. Listo. Claro que sí, la pueden grabar. Después hablamos un poquito de eso tú y yo, pero sí, claro que sí puedes grabar. Listo, gracias.
Entonces, bueno, seguido de esto, solo compartirles las conferencias técnicas que tenemos desde ACGGP. Este jueves a las 5 de la tarde, una conferencia sobre interpretación petrofísica, y el próximo jueves 7 de mayo vamos a tener una sobre sismicidad inducida por el fracturamiento hidráulico, muy interesantes. En este momento también se está desarrollando esta conferencia de APG y a las 2 de la tarde la van a repetir en portugués, por si alguien está interesado, pues la puede consultar. Y compensarles que estamos diseñando este entrenamiento para asociados enfocado en, digamos, la parte personal y profesional para enfocar un poco los perfiles de las personas. Nuestro evento Network que hicimos el año pasado, pues queremos hacerlo nuevamente este año y les estaremos informando sobre cómo se va desarrollando y las fechas que vamos a presentar. Recordarles también el concurso de Geociencias para Todos que lanzamos con APG y ACGGP. Hasta mañana, 29 de abril, estaremos recibiendo los videos propuestas de cada uno de ustedes. Recuerden que la idea es que con los elementos que tengan en su casa ustedes puedan explicar algún concepto geológico muy sencillo y lo puedan compartir en un video. Y finalmente, recordarles que las presentaciones de tesis de nuestros estudiantes continúan. Vamos a estarlas haciendo todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. Esta tarde entonces tenemos a Branderley Solano y Santiago Vargas compartiendo este tema. Ellos son ingenieros de petróleos, entonces pues ojalá también nos unamos a escuchar a los chicos porque están presentando unos trabajos bastante interesantes de más. Entonces, listo, yo con esto termino. Catalina, agradecerte por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Tu tema es supremamente interesante, estamos felices de poder escucharte. Recordarles a todos nuevamente, permanezcamos con los micrófonos apagados, con las cámaras apagadas y al final pues hacemos las preguntas a Catalina. Catalina, bienvenida. Vale, muchísimas gracias, Flover. Pues antes que nada empezar con una gratitud muy grande por la invitación. Pues primero que todo porque yo no soy como geocientífica pura, entonces agradezco mucho la iniciativa y la generosidad de invitar a personas de otras áreas. Ya hemos ido viendo a lo largo de las charlas, yo he visto varias, cómo las geociencias son en realidad como un universo en expansión cada vez más incluyentes. Entonces, pues yo no soy típicamente pues como con formación geocientífica, yo soy paleocóloga. De hecho soy ingeniera forestal, pero desde muy chiquita en la vida, diría yo, he tenido pues como un acercamiento a las geociencias y siempre lo he sentido como mis pares y como mis referentes. Entonces para mí es muy importante poder estar con ustedes hoy acá. Entonces pues muchas gracias por ser incluyentes y por ser cada vez más diversos. Yo siempre me he movido un poco como en las transiciones, yo no soy como de una disciplina por excelencia, sino que yo me muevo más entre disciplinas, y por eso pues entonces en la charla de hoy vamos a hablar de vulcanismo, que es un tema pues típicamente como de la geología. Vamos a hablar de biología, de procesos ecológicos, vamos a hablar de gente, de arqueología, y van a ver cómo todo eso se va entretejiendo de una manera muy particular. Y Catalina, también, sí, ya les voy a contar, bueno, a compartir la pantalla, porque es que listo. si les empiezo a compartir, entonces ya después ya no me oyen. Y entonces, la idea es que en esta charla, pues yo les voy a contar una historia que es muy científica, ¿cierto? Es muchos resultados de ciencia, pero también es una historia muy personal. Es personal porque es como yo creo que la primera vez en la vida donde yo me doy cuenta que el trabajo que hago no es solamente como en una dirección, yo haciendo el trabajo, sino que ese trabajo me ha hecho a mí también. Entonces es muy especial y obviamente eso es el resultado de un trabajo pues de interacción humana, científica, con una lista enorme de personas, y eso es lo que lo hace tan particular y tan especial. Ustedes ven que la lista es muy grande y sigue creciendo. Entonces, pues obviamente trabajos de este tipo, interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares, son supremamente apasionantes, son difíciles de hacer, por eso
por establecer los puentes, pero son realmente los que nos mantiene aquí, por lo menos para mí es así. Entonces hoy vamos a aprender como de lo que nos enseñan los volcanes en este proceso de resetear múltiples veces después de, pues con cada erupción, cómo los sistemas se van reseteando a lo largo del tiempo, y en este caso vamos a hablar de unos volcanes muy particulares en los Andes tropicales, en un periodo muy particular que es el Holoceno. Entonces, si pensamos en el término diversidad, ¿cierto? Piensen cada uno mentalmente como qué representa para ustedes diversidad. Si uno, un biólogo, un ecólogo, le pregunta, piensa en diversidad, uno inmediatamente piensa en los Andes tropicales. Ustedes ya saben mucho mejor que yo que esa configuración tectónica del norte de los Andes, como ustedes bien lo saben, y como quedó clarísimo en el foro del domingo, es bien compleja, ¿cierto? Entonces tenemos esa subducción de las placas de Nazca, del Caribe, bajo la placa suramericana, y eso da pues como esa compleja creación de terrenos y ese desarrollo de la cordillera de los Andes, pues que está como trifurcado en esos tres ramales y sus respectivos valles, ¿cierto? Entonces es aquí en ese recuadro rojo donde nos vamos a mover el día de hoy, en el suroccidente de Colombia y el norte de Ecuador, ¿cierto? Principalmente en la cordillera central y la continuación por la cordillera real de Ecuador, donde hoy en día encontramos cerca de 22 volcanes activos, ¿cierto? En términos climáticos, también es una región muy particular, donde tenemos esos grandes gradientes climáticos, donde están ocurriendo cambios muy grandes en espacios muy pequeños. Entonces tenemos que esa dinámica de la zona de convergencia intertropical, que se mueve latitudinalmente, justo en ese recuadro rojo, pues esa migración está dando como resultado un gradiente de precipitación anual muy marcado, donde vamos de zonas, la zona más húmeda del planeta en términos continentales, que es el Chocó biogeográfico, y nos vamos moviendo hacia zonas mucho más secas, como la parte ya del sur de Ecuador. En otras escalas de tiempo también encontramos variaciones muy importantes. Ustedes saben que durante el fenómeno del Niño, entonces, eso se expresa en anomalías positivas y negativas de la precipitación, es decir, tenemos periodos más que se expresan como periodos más secos o más húmedos, de acuerdo a donde estemos, y en ese recuadro rojo ustedes están viendo cómo justamente cambiamos el signo de la anomalía, es decir, justo en ese límite político entre Colombia y Ecuador, en esa zona de interés, están cambiando como las señales del fenómeno del Niño, lo que es muy interesante, y no solamente norte-sur, sino también hay un gradiente de altitud muy interesante. En términos de biodiversidad, de riqueza de especies, de tasas de endemismo, vemos cómo es una zona única en el mundo. Aquí lo estoy mostrando solamente por subcontinente, pero cuando uno ve el globo completo, pues esas áreas rojas saltan aún más a la vista. Todas las áreas rojas en los mapas están representando valores de alta riqueza de especies, de anfibios, de mamíferos, de aves, de mamíferos voladores que no está ahí, de plantas, que es el mapa a la izquierda. Las áreas más rojas significa que son áreas con mayor número de especies, y en el recuadro, en el globo que hay abajo, como más oscurito, vemos que esos son tasas de endemismo, es decir, hay una altísima concentración de especies y de especies muy únicas en esa zona del mundo. O sea, que tenemos diversidad geológica, diversidad climática, diversidad biológica, y por supuesto en términos culturales no nos podemos quedar atrás. El patrón es muy parecido, todo lo que ustedes ven ahí son pues como sociedades culturales distintas que coexistieron durante el Holoceno en esa región del mundo, ¿cierto? Entonces es una coexistencia de formas singulares y distintas. En el caso pues como cultural y de las sociedades como precolombinas, vemos que cada una de esas como manchitas de color tiene expresiones culturales muy distintas a las de los vecinos, o sea, son sociedades realmente muy distintas, coexistiendo todas en un mismo lugar durante un periodo de tiempo, pues que fue el Holoceno. Entonces tenemos esa situación muy particular de coexistencia de formas distintas en un territorio y en un área geográfica como relativamente pequeña. Al mismo tiempo, entonces, tenemos más de 22 volcanes activos, cerca de 22 volcanes activos haciendo erupción
cada uno a su manera, y esto pues lo he ido aprendiendo gracias a mi vulcanóloga de cabecera, la doctora Natalia Pardo, que es la que realmente es la responsable de que yo me haya metido a trabajar en este tema de manera como tan apasionada. Con Natalia, ella fue pues la que como que nos abrió el espacio de trabajar con ella en estos territorios volcánicos, y justamente pues es un poco como la que ha ido como engranando este grupo de trabajo, que ahorita les hablo un poco más de eso. Entonces Natalia me ha enseñado, porque yo siempre pensé que los volcanes eran todos parecidos a los de las películas, Natalia me ha ido enseñando que no, que realmente los volcanes y las erupciones tienen personalidades distintas, tenemos volcanes muy distintos, hay unos y hay erupciones muy distintas, ustedes eso lo saben muy bien, entonces hay unas erupciones muy pacíficas donde se liberan lavas y material, como que todo transcurre de manera muy tranquila, como las erupciones en Hawái, y hay, en cambio, erupciones mucho más violentas, mucho más explosivas, que son las erupciones plinianas y subplinianas. Para los que no sean como de geociencias, ese término va a ser importante más adelante en la charla, que son las erupciones mucho más violentas, que realmente se expresan es como una liberación muy violenta de gases y material a la atmósfera, formando unas nubes con unas columnas muy altas y teniendo unos impactos en el espacio y en el tiempo tal vez mucho más duraderos, ¿cierto? Entonces son explosiones muy violentas. ¿Eso qué quiere decir? Que según el tipo de erupción y según el grado de violencia y de intensidad de esa erupción, pues vamos a tener un montón de impactos en los ecosistemas que rodean a esos volcanes. Vamos a tener obviamente un gradiente de distancia desde la zona más proximal hacia la zona más distal, ¿cierto? Unos gradientes de distancia que también se van a manifestar como en gradientes de impacto. Entonces las zonas más cercanas a los volcanes van a tener pues unos efectos más directos, unos impactos más grandes, y vamos a tener, a medida que nos alejamos de la parte pues como más directamente pues afectada por el flujo piroclástico en este caso, vamos a tener pues impactos menores y de otra naturaleza. Entonces pues piensen ustedes, disfracémonos de bosque, ¿cierto? El tipo de impactos que podemos tener son sepultado por cenizas, flujos, perdón, hay como un micrófono por allá abierto, gracias. Ahí, entonces quedamos sepultados por cenizas o por flujos directos, hay un impacto físico directo, ¿cierto? Que tiene que ver con la abrasión, con la carga de material, muchas veces incluso si no queda completamente sepultado, pues las ramas se quiebran por el peso del material. Hay quema directa, ¿cierto? En muchos casos. Y hay, por ejemplo, se ha visto cómo durante como las fases eruptivas, las atmósferas volcánicas se cargan de un montón de iones y las hacen muy propensas a eventos de rayos, ¿cierto? Y esos rayos entonces pueden ser al mismo tiempo como precursores de incendios, pero al mismo tiempo fijan nitrógeno, entonces hay una interacción muy interesante con los rayos, ahí se generan pues lluvias ácidas, se cambian los drenajes, que es muy importante, entonces es cómo van cambiando de curso los ríos, se liberan gases tóxicos y obviamente puede tener impactos en el clima local o regional de acuerdo al tamaño de la erupción. En términos biológicos, eso implica que entonces las poblaciones naturales muchos organismos, muchos individuos de esas poblaciones se van a morir, entonces las poblaciones van a quedar más pequeñas, van a quedar aisladas en muchos casos, y puede pues en ocasiones derivar en extinciones locales. ¿Eso qué implica? Que después de una erupción volcánica, pues vamos a tener unos paisajes, unos mosaicos de distintos, como de parches de distinta intensidad, ¿cierto? Y esos parches, pues, de acuerdo a si el suelo se perdió o no se perdió, tendrán que ser recolonizados del vecindario.
y se van a promover entonces procesos de sucesión primaria y sucesión secundaria. Tal vez el ejemplo más claro de la ecología de volcanes, que fue un área pues realmente en términos como de disciplinares que empieza después de 1980 con la erupción del monte Santa Elena al norte de Estados Unidos, y con esa erupción fue que empezamos realmente a hacer estudios de sucesión primaria y secundaria en ecosistemas que habían sido impactados pues, por erupciones volcánicas. Y ustedes ven cómo a medida que va transcurriendo el tiempo, pues sobre esas capas de cenizas que quedaron los troncos chamuscados, quemados completamente, va transcurriendo el tiempo y van llegando las primeras especies pioneras y se van como instaurando y retejiendo todas esas conexiones biológicas y se va incrementando la diversidad del tiempo. Sin embargo, el monte Santa Elena queda bien lejos al norte, y piensen ustedes pues que la situación en el trópico es muy distinta. Entonces, en un artículo que fue publicado como en un libro que conmemora los 35 años de esta erupción que les estaba contando, se hacen unos resúmenes de todos los estudios ecológicos que se han hecho en volcanes en el mundo, y como ustedes pueden ver, en los triangulitos blancos son las áreas donde no hay estudios. Entonces, claramente los Andes tropicales son un área donde no hemos estudiado, a veces con la frecuencia de la actividad volcánica que es activa, tenemos estudios de este tipo. Y si vamos pues como a la dimensión temporal, el eje de abajo es desde 1880, erupciones que ocurrieron en 1880 hasta el presente. Todas las rayitas naranjas y azules son estudios ecológicos. El monte Santa Elena es el donde más estudios se han hecho, 177, y como ustedes ven en la escala temporal, pues los estudios más antiguos son de erupciones de 1910, 1920. ¿Eso qué quiere decir? Que para el trópico no tenemos estudios y que no tenemos estudios en ningún lugar de la Tierra relacionados con erupciones más antiguas de 1910. Entonces, Catalina, dime. perdóname un segundo. ¿Puedes darle ocultar a ese mensajito que te aparece en la parte inferior de tu pantalla, ese de Google? Le das clic en ocultar y listo. Eso, ¿Listo? gracias. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Sí, perfecto. Listo. Entonces, ¿por qué son distintos los ecosistemas andinos tropicales? Entonces, si los comparamos con el monte Santa Elena, ¿cierto? Obviamente son ambientes muy lluviosos con esa dinámica climática tan particular que ya les dije, donde no solamente cambia en términos estacionales, sino que tiene un fenómeno del Niño impactando permanentemente de manera muy, muy importante. Tenemos que en general son mucho más cálidos. Entonces tenemos esos climas tropicales que son supremamente importantes, porque si pensamos en términos como microbiológicos, prácticamente cualquier, no sé, materia orgánica que caiga al suelo o cualquier espacio, cualquier perturbación en los ecosistemas va a quedar muy rápidamente borrada del mapa, porque la actividad biológica, microbiológica es tan rápida que por el clima, porque estamos en el trópico, por la alta precipitación, que queda borrado. Sí, entonces es muy difícil rastrear de alguna manera este tipo de perturbaciones, son demasiado efímeras como para buscarlas en el registro. Tenemos pues como menos estacionalidad en términos de que tenemos menos estaciones, tenemos un tipo de suelos muy particulares, y aquí nuestra colega Susana Salazar pues nos ha estado acompañando a tejer la importancia de los suelos como una característica súper esencial para entender estos sistemas. Y tenemos entonces un tipo de ecosistemas que son muy únicos, muy particulares, muy, muy diversos, que son los páramos, ¿cierto? Y tenemos gente que ha habitado en estos lugares pues, por más de 7.000 años. Entonces piensen que todo ese conjunto de circunstancias hacen que estos sitios sean muy singulares y muy importantes. Entonces, estos son los páramos, ¿cierto? Y aquí quiero hacer como un comentario, y es que los páramos, bueno, como ya les dije, son supremamente diversos, son únicos, solamente están pues, en Ecuador, Colombia, Venezuela,
Y lo que es muy interesante es que yo he aprendido, ¿cierto? Si uno ve la definición de páramos desde el concepto estrictamente biológico y todos los ejercicios que se han hecho para delimitar páramos en el país, y cuando uno empieza a trabajar en estos volcanes, pues este concepto de páramo como que cobra otro sentido. No es un concepto estático, el páramo se mueve, el páramo se relaciona mucho más con la atmósfera, con la nube, es como una respiración del sistema. Entonces ahí también he aprendido que los conceptos como que hay que desaprender un poquito para empezar a meterse en estos temas más interdisciplinares. Entonces, toda esta introducción, que era importante hacerla, es para decirles pues como la motivación de este trabajo, que era establecer los impactos, si es posible, establecer los impactos de la actividad volcánica en ecosistemas andinos del suroccidente de Colombia, del norte de Ecuador, durante el Holoceno, sabiendo todo eso que les acabo de explicar, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para entender los impactos de esa actividad volcánica? Entonces, la primera pregunta es, ¿será que el registro paleoecológico de alguna manera nos sirve para encontrar esa actividad volcánica? Entonces, típicamente, lo que se ha hecho, si uno empieza a revisar la literatura que hay, tradicionalmente lo que hacemos los paleoecólogos, los geocientíficos, es buscar en el registro estratigráfico la señal directa de la erupción, es decir, ver la capa de tefras que corresponde a una erupción determinada, ¿cierto? A eso lo vamos a llamar tefrocronología o tefroestratigrafía, donde identificamos en el registro esa capa sedimentaria que es muy particular y que obedece a una erupción particular. Piensen entonces que ese registro en zonas volcánicas de esos perfiles estratigráficos van a estar compuestos de una alternancia entre fases eruptivas que corresponden como a cenizas, a flujos, ¿cierto? Que vienen directamente como del volcán y son muy instantáneos. Entonces pueden ser capas de muchos metros de altura en muchos casos que están hablando de ese instante en el que las condiciones cambiaron dramáticamente. Tenemos entre esas capas de erupciones, pues el desarrollo de intervalos, pues o como sí, como de fases, que nos están hablando de actividades mucho más lentas o pues como procesos mucho más lentos que duran siglos y siglos o milenios y que tienen que ver con esa interacción tan compleja entre organismos, sustrato, clima y seres humanos. Entonces, esa alternancia de fases volcánicas y formación de suelos, pues es lo ideal y tenerlo pues sería muy bueno. Lo que pasa es que primero no siempre tenemos la evidencia de la tefra, no siempre. Lo otro es que hay muchos de los marcadores y de los proxies que utilizamos para estudiar vegetación que no se preservan bien. Entonces tenemos un asunto de preservación y no siempre se puede hacer como nos está pasando en este momento en Doña Juana. Y incluso si lo tenemos que hacer son unos esfuerzos de datación y de análisis que muchas veces no tenemos, o sea, datar es muy costoso, ustedes saben, entonces muchas veces terminamos es con un registro relativamente incompleto o discreto de lo que logramos hacer con nuestros recursos. Entonces aquí les estoy mostrando, ya como para situarnos en el complejo volcánico Doña Juana, quiero mostrarles pues, un resumen como visual que publicaron Natalia y sus colaboradores en el 2017. Es como toda la historia eruptiva que ellos han podido, pues como estratigráfica, que han podido como reconstruir del volcán Doña Juana, que queda en el norte del departamento de Nariño. Es una historia que es compleja, ¿cierto? Ha tenido distintas fases, 5 o 6, ya no me acuerdo, que empiezan desde hace 1 millón de años más o menos. Y esta última imagen es para mostrarles un poco ese mosaico o ese rompecabezas tan complejo que es lo que se observa hoy de esa superposición como de legados de ese volcán. Y entonces todos esos parches van a ofrecer obviamente un montón de parches y de posibilidades para que distintos ecosistemas
puedan coexistir en el área también. Entonces, ya después de situarnos en el volcán Doña Juana, los voy a situar en el tiempo, en la última erupción, que es la que nos vamos a centrar al comienzo. La última erupción del Doña Juana fue en 1899, ¿cierto? Aunque la erupción, pues como la actividad empezaba un par de años antes, toda esa fase eruptiva va desde 1897 más o menos hasta 1936, pero fue, pues el evento más importante fue en 1899, donde hay una gran erupción con lluvia de bloques incandescentes, bloques muy grandes, hay pérdidas humanas, pérdidas de ganado, la gente se va, ¿cierto? Se destruye un puente, etcétera. O sea, ese evento de 1899 es el que tenemos como mejor identificado, pero después parece que en 1936 hay una actividad menor que desencadena una... como la conexión quebrada lo que tiene es como más impactos en la población, porque se destruye el puente sobre el río Juanambú, etcétera. Entonces, acuérdense, 1899 va a ser una fecha muy importante y posteriormente en 1936 un evento menor más asociado con un desbordamiento de un río. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese registro paleoecológico nos sirva para ver volcanes? No puede ser que en todos los datos de paleoecología que hemos estudiado por tantas décadas hayamos pasado por alto los volcanes. Tienen que estar ahí. Esa era mi obsesión. Tenemos que encontrar esos volcanes. ¿Cómo los encontramos? Entonces, hay que empezar por lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo son los ecosistemas que están creciendo hoy en día sobre esos sustratos volcánicos de la erupción de 1899? ¿Qué podemos aprender del presente? Y de ahí tratar de echar para atrás y buscar esas erupciones en el registro más a largo plazo. Entonces les voy a mostrar como una estructura metodológica que hemos ido como desarrollando con el tiempo. Esto no estaba planeado, así ahí hemos ido aprendiendo y lo hemos ido construyendo, donde empezamos desde lo más actual, el presente, y nos vamos yendo hacia atrás. Entonces lo primero es cómo las parcelas de vegetación tradicionales, incluso técnicas de mapeo, pues de caracterización de muy alta resolución con drones, nos pueden informar del estado actual de los ecosistemas 120 años después del flujo piroclástico. Entonces, cuando yo pues primero tuve la oportunidad de ir a esos bosques y verlos por primera vez, me sentí como en un lugar de otro planeta, como en la luna. Siempre he dicho, este es el volcán Doña Juana. Ustedes ven mi cursor, no sé. Este es el volcán Doña Juana, y como ven, aquí hay una lengua que va por la parte central bajando, que fue por donde bajó el flujo piroclástico. Se hizo una reconstrucción muy detallada con imágenes de drones que después se juntaron en un gran mosaico, pero sobre todo lo que es muy impresionante es la resolución y como la potencialidad de estudiar procesos con estas imágenes de tanta resolución. Entonces, en ese recuadro rojo es donde van a estar las parcelas que les voy a mostrar a continuación, y estas son el tipo de imágenes que se han podido reconstruir. Ustedes ven como esa forma de abanico que parece que obedece, no sabemos si todavía algo relacionado con el flujo o algunos incendios posteriores. En el recuadro verde y el circulito rojo son la ubicación de la ubicación de las parcelas. Estas son el tipo de imágenes que podemos hacer, que luego supervisando en campo y verificando en campo podemos incluso identificar especies individuales de árboles y de plantas en el campo. Entonces es increíble con esos drones, obviamente verificando en campo, cómo se pueden entonces hacer estimaciones de diversidad, de riqueza, etcétera, desde el aire, ¿cierto? Eso es un trabajo que está en proceso. Obviamente hicimos parcelas en campo para verificar, y nuevamente en esas parcelas que son más pequeñas empiezan a aparecer unos sospechosos de siempre, empiezan a aparecer un montón de especies que son comunes en general,
pero que son muy únicas en esa configuración. Entonces tenemos, no me voy pues como a detener mucho, pero muy importante ese elemento de Weimania, las ericáceas, que son como de la familia de las azaleas, las orquídeas empiezan a ser supremamente importantes, todas las asteráceas que son de la familia de los girasoles, de los dientes de león, y esas son como las familias y los grupos que empiezan a ser muy frecuentes. Recientemente hicimos otro que es como una cronosecuencia a lo largo de taludes, donde los taludes también son una forma como de jugarle como al tiempo, en el sentido de que uno puede instalar parcelas en zonas como recientemente, que se han venido abajo recientemente o que ha transcurrido más tiempo, entonces de alguna manera uno puede como reconstruir como la trayectoria de la sucesión natural, y de la diversidad y la cobertura, pues de la cobertura. Entonces, como ustedes ven, me interesa que vean como la proporción de áreas grises en las torticas y ven que vamos yendo de un sistema donde hay mucha cobertura como de roca y sedimento expuesto hacia una situación donde ya no hay roca y sedimento expuesto y se va ganando diversidad. Y es muy interesante saber que las mismas especies que aparecen ahí son las mismas que habíamos encontrado en las parcelas que les mostré antes. También hay eso es lo que vemos en la vegetación, ¿cierto? Los árboles en vivo y en directo. Ahora bien, como vamos a comparar con diagramas de polen, entonces necesitamos ver cómo se expresan esa vegetación que estamos viendo hoy en día, cómo se expresa en el registro polínico. Y para eso entonces hicimos como muestreos en estas maravillosas como acumulaciones de musgos. Los musgos entonces generan como estos colchones vivos donde acumulan material y al mismo tiempo también permiten la meteorización del sustrato que hay debajo porque liberan unos ácidos orgánicos que ayudan en este proceso. Entonces estos musgos son claves, se vuelven trampas de polen también, y mirando el registro que hay en esos musgos, lo que podemos ver es que hay representación de todos esos grupos que ya estamos viendo que son muy importantes. O sea, todos aparecen en el registro polínico y eso es una muy buena noticia, y además empiezan a aparecer otros elementos que no habíamos visto en vivo y en directo. Entonces, ahora el problema, la duda que teníamos era cómo hacemos para traducir o cómo hacemos para llevar esta información de las parcelas hacia el registro paleo más antiguo. ¿Cómo hacemos para ver la sucesión en acción? Y ahí fue donde toda la parte de memoria social del proyecto, con el liderazgo de Mónica Espinosa, hemos hecho como un mapeo de actores en campo y a partir de ahí identificamos personas que eran claves para nosotros. Entonces, aquí este señor se los presento, es don Tomás, es un habitante de la zona, que además es un gran conocedor de plantas, y en entrevistas con él pudimos entonces reconstruir de alguna manera esa trayectoria de la sucesión. Aquí necesito que me digan si van a escuchar o no, porque es importante que lo oigan. Se oye distorsionado. ¿No escuchan nada? Se oye distorsionado el audio. Bueno, lamentablemente no se escucha. Parece que en la versión habíamos ensayado antes de la presentación a ver si lo íbamos a lograr, no lo logramos, pero en todo caso es don Tomás narrando cómo cuando él era pequeño y ellos llegaron a esta área, no había absolutamente nada, era completamente desierto. Obviamente la voz de don Tomás es mucho más significativa que la mía, pero es por problemas técnicos, lo siento. Entonces, gracias a don Tomás y a otras personas, lo que pudimos hacer, que según ese conocimiento local, según las historias de don Tomás y según pues, sus recuerdos, esta como transición y trayectoria ecológica tiene un orden, que es este que les estoy mostrando, de los líquenes y musgos,
a los licopodios, las elaginelas, las asteráceas, las ericáceas, y finalmente llegar a los alimentos más arbóreos como la Weimania, el mircine, etc. Entonces, esta trayectoria va a ser súper importante porque es esa misma trayectoria la que vamos a buscar en el registro paleoecológico. Entonces, aquí necesito que estén muy atentos porque viene una parte muy emocionante. Yo estaba segura que en el registro paleoecológico que ya existía, uno nuevo, esas erupciones volcánicas se podían ver, no como tefras, ¿cierto? No necesariamente como tefras, sino buscando justamente esa trayectoria que pudimos reconstruir con Don Tomás y con las parcelas. Entonces, para esta parte ya nos vamos a devolver al Holoceno completo. Teníamos, pues, no nos sirve necesariamente la historia de un único volcán, porque sabemos que son una familia, un grupo enorme de más de 22 volcanes haciendo erupción en momentos distintos, y pensábamos que de todas maneras la diversidad, los bosques, los ecosistemas están respondiendo a todo ese conjunto. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos fue ir a la literatura y recuperar todos los trabajos que había publicados en los informes oficiales del Servicio Geológico, etcétera, y recopilar más de 450 fechas de radiocarbono que los geólogos ya habían, los vulcanólogos podían identificar de qué volcán venían, ¿cierto? Y adicionalmente, por esa información de los expertos, podíamos saber si las erupciones habían sido intensas, pues de las plinianas o subplinianas que habíamos hablado al principio o no. Entonces, hicimos una síntesis de todas esas fechas, de alguna manera para hacerlo ya no un registro de datos discretos, sino para tratar de hacer familias como de datos, ¿cierto? Obviamente todas se tuvieron que como recalibrar en la misma escala, etcétera, etcétera, e hicimos como distribuciones de probabilidades sumadas para todas esas fechas. Entonces piensen ustedes, aquí tenemos todos los volcanes, cada uno tiene un color distinto, los colores van de norte a sur, de amarillo a rojo, y pues es una figura muy bonita porque muestra que cada volcán pues tiene una personalidad distinta, ha hecho erupción en un momento distinto del Holoceno. Miren la escala en la parte de abajo, que es desde los últimos 10.000 años hasta el presente, y cada volcán entonces ha tenido pues ha estado activo, pues en un momento determinado. Hay unos que han estado muy activos durante todo el tiempo, durante los últimos 7.000 años, como el Galeras, pero con erupciones relativamente pequeñas o medianas, mientras que ha habido otros como el Ánimas, por ejemplo, el primero en la parte de arriba, el amarillo, que ha tenido pocas erupciones como en la mitad del Holoceno, pero supremamente intensas. Entonces, este resumen como de todos los volcanes es lo que vamos a resumir en una única figura, que es esta que estamos viendo acá, donde las erupciones todas están representadas en gris, y solo las más intensas, las plinianas, están representadas en negro. Entonces, lo que primero se puede ver de esa figura es que parece ser que hemos tenido erupciones durante todo el Holoceno, y sin embargo, a partir de 6.000 más o menos, se ha intensificado la actividad volcánica según las fechas que tenemos. Acuérdense que son fechas discretas y que puede ser que están incompletas. Si los dividimos en Colombia y Ecuador, pues vemos que Colombia empieza un poquito más tarde, pero que la actividad más fuerte de Colombia está como en la mitad del Holoceno, mientras que en Ecuador ha habido actividad fuerte durante todo el tiempo. Ahora hicimos exactamente el mismo ejercicio de recolectar fechas de radiocarbono, pero esta vez asociados a sitios arqueológicos. Este trabajo lo ha liderado Sonia Archila, que es arqueóloga, la arqueóloga de nuestro equipo. En Ecuador se ha trabajado mucho la relación entre sociedades humanas y vulcanismo, en Colombia no tanto, pero se han trabajado más sitio por sitio. No teníamos una idea de cómo se ve ese resumen de las fechas. Y entonces en eso consiste un poco como la novedad de este trabajo, de que integra tanto Colombia como Ecuador, y es un resumen con esta técnica pues que les mostré ahora. Entonces es muy interesante ver cómo
según el mapa que ustedes ven, hay como 3 grandes regiones, ¿cierto? Lo dividimos en las zonas bajas del Pacífico, las zonas bajas de la Amazonía, y en azul y violeta, pues la parte de los Andes, que es donde estamos esperando pues que haya mayores impactos en la población, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, estas curvas nos están hablando de la densidad de sitios arqueológicos o la densidad de evidencia arqueológica que hay a lo largo del tiempo. Nuevamente, puede ser un registro incompleto, depende de la intensidad de muestreo, depende pues y también depende de la tafonomía, porque puede ser que las mismas erupciones volcánicas, como vamos a ver ahora, pues no solamente tengan impactos en las poblaciones, sino también en el registro como tal. Entonces, pues tenemos esas 3 curvas. Lo que es muy interesante es que había como personas viviendo durante 10.000 años en Ecuador y en Colombia, donde las tierras bajas de la costa pues fueron ocupadas desde antes, y los datos de la Amazonía y de la zona andina empiezan pues como a dispararse un poco después, sobre todo como a partir del año 4000 antes del presente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar estos datos con los volcanes, ¿cierto? Y arriba están los volcanes, en rosadito pálido están todos los volcanes, y en rojo oscuro están las erupciones más intensas. Y lo que es muy interesante entonces es empezar a ver cómo los periodos de erupciones más intensas, que están indicados por esas barras grises, de alguna manera coinciden con una disminución en la frecuencia de fechas arqueológicas en los Andes. Entonces, sí, parece lógico pensar que eso pues, y tuvo un impacto en las sociedades, bien fuera porque pues hacían que la gente se moviera, se fuera, pero también cuando lo miramos con las fechas del registro del Pacífico de la Amazonía, vemos que esos mismos periodos como de desaparición de registro en los Andes coinciden con periodos de aumento de registro en las tierras bajas. Entonces, eso de alguna manera abre preguntas nuevas, sugestivas, de tal vez, ¿será que la gente se está moviendo? ¿Por qué empezamos a ver más registros en las zonas bajas? Obviamente, pues la idea no es responder a todo, pero abrir preguntas. Pero muy interesante es el significado de estos datos, porque es como corroborar que la gente siempre ha coexistido con los volcanes, ¿cierto? Puede ser que la gente se vaya, pero vuelve y ha vuelto en los últimos 4.000, en los últimos 7.000 años, vuelven. Ahora, el último ejemplo, que es el ejemplo de la Cocha, la laguna de la Cocha, que ustedes saben queda en el sur de Colombia. En la figura de arriba, a la derecha, vemos el volcán Galeras, ¿cierto? Que está más o menos a 20 kilómetros de la laguna de la Cocha. La laguna de la Cocha ha sido muy importante, y para mí ha sido muy importante como paleocóloga, porque en el 2012 publicaron un registro extraordinario palinológico de esa laguna, con un nivel de detalle impresionante, que por su ubicación geográfica iba a ser y ha sido icónica para la paleocología tropical. Sí, entonces era el primer sitio holocénico tan detallado, tan minucioso, que fue publicado por Zaire González Carranza en el 2012 y los colaboradores de la Universidad de Ámsterdam. Entonces, lo que ustedes ven acá es, vamos a hacer una comparación. Para mí era muy obvio que la Cocha, el registro de la Cocha debía tener alguna señal volcánica, pero obviamente por la falta de los datos, etcétera, pues esa correlación nunca se hizo. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es cómo los datos de los volcanes, que son lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿cierto? La dinámica del volcán Galeras, que está en el panel intermedio en grisecito oscuro, compararlo, ¿cierto?, con la señal del bosque andino en el registro de la Cocha. Y lo que ustedes ven es que nuevamente en casi todas las erupciones del Galeras tienen un impacto en los ecosistemas de la región
y de los bosques que rodean la laguna de la Cocha. Entonces, en todos los casos hay coexistencia entre volcán y vegetación. La vegetación se recupera muy rápidamente, ¿cierto? Después de la erupción, cosa que es maravillosa. Pasan solamente un par de décadas entre el fin de la erupción y la recuperación del bosque. Y la otra cosa importante que no dije es que las erupciones del Galera son erupciones más bien suaves, intermedias, donde no hay estos grandes flujos piroclásticos que estábamos hablando al comienzo. Entonces, incluso ese tipo de erupciones están teniendo un impacto en la vegetación. Pero lo que es mucho más interesante, que a mí me apasiona y me emocionó mucho cuando lo vi, es qué tal si traemos todo lo que hemos aprendido, lo que nos enseñó don Tomás, si traemos todo lo que aprendimos de las parcelas y buscamos en el registro de la Cocha esa trayectoria ecológica. Y entonces eso fue lo que hicimos en esta figura. Ven las erupciones del Galeras abajo en gris y todas las especies que ya habíamos identificado. Ustedes ven las asteráceas, el Weizmannia, la ericacia, etcétera, y lo que ustedes ven es cómo hay claramente una indicación del proceso de recuperación que hay después de eventos pues como de eruptivos. Entonces es apasionante porque no estamos viendo las tefras, pero estamos viendo la erupción volcánica de otra manera. Y esta es la última, tal vez la última figura que les voy a mostrar, en donde ya es como la orquesta completa. Vamos a poner volcanes, vegetación y personas en la misma figura. Tenemos arriba nuevamente el volcán Galeras. Para referencia dejo las erupciones volcánicas completas por si quieren ver, porque lo que es muy interesante es cómo, una cosa que no dije acá y que me devuelvo tal vez, es que en la Cocha no se ve impacto directo de erupciones grandes de las plinianas que ocurrieron en otro lugar. Es decir, la Cocha está como respondiendo mucho a lo que ocurre localmente, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente vemos el bosque andino que ustedes ya vieron y ven en verde claro las hierbas, que son el verde claro son las hierbas y generalmente los periodos de erupción van acompañados de disminución de bosque y aumento de hierbas. Es normal, como la sucesión natural, las herbáceas se ven favorecidas, etc. ¿Y qué pasa entonces si ponemos encima el registro arqueológico, ¿cierto? Entonces, abajo en azul están viendo ustedes toda la sumatoria de todas las fechas arqueológicas de la región de Nariño, solamente pues como la región andina del sur de Colombia. No es todo Ecuador, no todas las fechas de Colombia, no, son solamente la parte andina de Colombia. Y lo que ustedes ven es que en general, pues las erupciones volcánicas de arriba, las rojas, coinciden como con periodos de baja ocupación o bajas fechas arqueológicas. Una muy linda es que el charcoal, que es como los microcarbones, y estas esporitas que ustedes ven con nombre raro ahí, es la señal que se había registrado en la Cocha como ocupación humana, ¿cierto? Y abajo es una curva independiente sacada de otra manera y ven que hay una muy buena coincidencia entre las curvas, es decir, la ocupación humana claramente se lee bien en el registro paleoecológico y eso nos pone contentos. Hay una única excepción, que es el intervalo que hay tal vez entre 2400 y 2000 años antes del presente, donde hay un pico de herbáceas, pero no hay erupciones volcánicas, y pues hemos pensado que, y hay, sobre todo, hay como desaparición del registro arqueológico, o sea, como que la gente en ese momento, el registro se pierde, aumentan las herbáceas, hay bosque, pero no hay señal de personas y sin embargo no hay volcanes. Lo que hemos pensado es, por eso incluimos esa figura del Junco. La laguna del Junco lo que está mostrando es la actividad del fenómeno del Niño y creemos que en ese periodo donde hay un fenómeno del Niño muy intenso, pues promovió o hizo más difícil pues como la subsistencia para esos grupos alrededor de la laguna de la Cocha. Es una hipótesis, pensamos que puede tener que ver. Bueno, entonces durante la charla lo que
espero haberles pues como convencido, es que se vale cruzar metodologías, se vale integrar escalas espaciales, temporales, hay que ser recursivos, hay que pensar en la complejidad de los sistemas, hay que pensar en que obviamente estos sistemas volcánicos, el antes, el durante, el después de las erupciones, son muy singulares en nuestro territorio por el tipo de volcanes, por el clima, por el tipo de biodiversidad que coexiste ahí, pero también por el factor humano que ha estado presente por milenios. Entonces, obviamente, los procesos biológicos de los que yo hablé no pueden entenderse si uno no tiene en cuenta también todas esas otras dimensiones, y ahí es donde el problema se vuelve realmente interesante de estudiar. Para concluir, entonces, espero haberles mostrado cómo, como combinando distintas líneas de evidencia de paleontología, vulcanismo, arqueología, empiezan a salir pues, como preguntas apasionantes. Sigue siendo pues una pregunta muy importante, ¿cómo logramos mantener esas diversidades tan altas en lo geo, en lo bio, en lo humano, a pesar de que tenemos una perturbación todo el tiempo ahí presente? Son aparentemente sistemas muy resilientes, se reinventan muy rápido, lo que son buenas noticias, ¿cierto? Parece ser que los volcanes no son una fuerza muy importante en este lugar, en esta región del mundo para mantener esa dinámica, y no solamente la dinámica de las zonas andinas, sino también de las zonas bajas tropicales. Las trayectorias de la sucesión son súper interesantes para leer los registros paleoecológicos de otra manera, ¿cierto? Y muy importante es que no solamente el cambio climático, no solamente el clima es como el que ha modulado los bosques durante los últimos 10.000 años, sino que los volcanes y las personas han sido supremamente importantes. Algo muy interesante como metodológicamente es que entonces estos registros paleoecológicos que son continuos, ¿cierto? Que tienen por lo menos una resolución muy alta, podrían servir de línea base para amarrar otro tipo de registros de naturaleza más discreta, como son las fechas de radiocarbono de volcanes o arqueológicas, ¿cierto? Entonces es como una línea de referencia en la que podemos ir montando la historia y resultan muy útiles. Y pues que sin duda esto de integrar fechas de radiocarbono, si son suficientes y el esfuerzo es grande, pues podría entrar como a reemplazar o a completar la tefrocronología, tefropaleocología, que depende estrictamente de encontrar la tefra. O sea, si no encontramos la tefra, podríamos pensar en este otro tipo de aproximaciones. Y bueno, el sueño es llegar a ser volcanes, clima, gente y vegetación, como les mostré, y esto pues es un trabajo en proceso. Y para terminar, pues presentarles el grupo de trabajo, que esto es la diapositiva más importante de la presentación. Esto no es una construcción de mucha gente, cada uno ha puesto desde su disciplina, pero lo bonito es ver cómo el conocimiento y lo que sale ahora supera incluso las barreras de las disciplinas, como dice Mónica Espinosa, nuestra colega. Que obviamente este es como el core del grupo, pero obviamente alrededor hay un montón de gente. Estoy segura que muchos se están sorprendiendo de ver sus fotos ahí, pero sí, hay mucha gente que ha colaborado, que ha sido historia, entonces también una gran gratitud, agradecimiento a ellos por estar. Con eso lo Natalia, muchísimas gracias por presentar tan espectacular que hace. Agradeciendo un trabajo de verdad. Era la idea. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta,
esperando que esas curvas de carbones en realidad mostraran muy bien como la quema por volcán, ¿cierto? Y yo estoy segura que eso se tiene que ver, pero hasta ahora no lo hemos visto. En la Cocha no lo vimos, pero lo que pasa es que las erupciones de la Cocha no son tan las del Galeras, perdón, no son tan de flujo piroclástico. Entonces, por eso esa señal de charcoal ahí no nos funciona. Pero eso es una invitación a que Dolores, creo que estaba por ahí, Dolores Armentera es profesora de la Nacional, que trabaja con fuegos, se nos una al equipo para buscar esas interacciones. Gracias, Catalina. Hay otra pregunta, dice, además de tefrocronología, ¿se han implementado otros métodos como barbas de lagos o dendrocronología? No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Dendrocronología sería muy útil. Hemos estado mirando algo de las estructuras como microanatómicas de la madera que queda sepultada dentro de las cenizas, como para ver un poco de las ventanas de tiempo como más cortas, pero como de mayor resolución, como inmediatamente previas a la erupción, ¿cierto? Entonces, esa es una gran posibilidad, de estudiar las maderas que quedan sepultadas, son maderas increíbles. Yo tenía un pedacito que decidí quitarlo para que no fuera tanto, pero en algún otro momento les puedo contar. Tenemos maderas de la Cordillera Central, mostrando como algo de la historia climática y ecológica durante hace como 70.000 años, y ahora en el Doña Juana estamos tratando de ver estructura de maderas quemadas, pero sobre todo para estimar como temperaturas de emplazamiento, y ahí viene la colaboración con los colegas de Roma 3 y otras personas acá en el laboratorio. Súper, Catalina. No, solo llegan mensajes de agradecimiento y felicitaciones. Pregunta. Qué bueno. Bueno, sigan preguntando. A ver, ¿qué más? ¿Tenemos cuánto más? Sí. ¿Otro minutico? Sí, Catalina, buenos días, con Bernardo Pulgarín. Ay, hola, Bernardo, qué emoción. Te felicito, muy bonita la presentación. Muchas gracias. Es un equipo multidisciplinario muy grande, que han sido muy juiciosos. Yo quiero En el que tú también estás, por supuesto. Yo quiero hacer de pronto alguna aclaración sobre esas fechas que tienen del Galeras, que de pronto estén, digamos, influyendo por el área de la Cocha. Así que acordémonos que por allá en la Cocha hay un poco de volcancitos pequeños también, que no se conocen bien, y yo creo que han influido bastante en toda esa zona. No sé, creo que no hay muchas dataciones que pues en las que se caracterice el vulcanismo de allá. Entonces, no sé si se tiene en cuenta eso. Y la otra es que yo me acuerdo que cuando estuvimos en la conmemoración de los 30 años del Ruiz por Armero, se hizo un evento en la universidad, allá en Ibagué, y mucha gente de la Universidad del Tolima presentó unos estudios también muy interesantes de sucesión de vegetaciones sobre esa superficie de los lajares del Ruiz. Me acuerdo solamente, no te sé autores, pero me acuerdo que fueron unos trabajos muy buenos, y fueron bastantes que presentaron allá. No, pues sí, sin duda esos lajares son increíblemente importantes, sobre todo si queremos ver como las maderas, o sea, ese es otro mundo que se abre. De hecho, yo estaba trabajando en esos lados por allá, pues de la Cordillera Central, por allá en el abanico de Pereira, a raíz de esos troncos que quedaban sepultados, y esa fue como mi primera aproximación. Eso hay que volverlo a mirar, sí, claro. Lo que pasa es que en esas alturas intermedias no siempre es fácil encontrar como registros paleoecológicos detallados, y eso es como una restricción que tenemos. No hay lagos,
no hay lagos que tengan registros muy profundos como para complementar los métodos, pero ahí sí hay que ser creativos y buscar. Y sobre lo del Galeras, pues no sé, no sabía eso. Primero no sabía de los otros volcancitos, pero entonces lo que podemos hacer es mirar el registro paleoecológico buscando justamente esas otras actividades que de pronto no hemos sabido explicar. Sí, hay que volverlas a mirar. Obviamente es muy importante lo que tú dices, esto está limitado a la disponibilidad de fechas publicadas o reportadas. Si no tenemos la fecha, pues el volcán pudo haber hecho la actividad que sea, pero si no está datado, pues no aparece aquí. Y por eso pues es interesante ver lo de la combinación de métodos. Pero sí, lo tenemos que mirar. Gracias, Bernardo, muchas gracias. Ok, Catalina, suerte. Catalina, tienes ahora sí varias preguntas. Ajá. Hay una que dice si tienen mediciones de resiliencia ecosistémica. Pues allá queremos llegar. Sí, el tema de la resiliencia no es tan fácil de medir. ¿Cómo mide uno la capacidad de volver a un estado previo? Obviamente la paleoecología es un método, pues es un área que ofrece datos que se pueden usar. Sí, hacia allá vamos, pero es que no es tan fácil darle un número a resiliencia. Lo que estamos viendo es que las comunidades de los bosques andinos de esta zona son relativamente como simples en la configuración de especies, pero que se recuperan relativamente rápido. Entonces, pero hay que ver eso en función pues, de todo como el gradiente altitudinal. En páramos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría un poco más abajo? Entonces, sí, hay que llegar a eso, pero no es tan sencillo medir resiliencia. Listo. Te comparto otra pregunta que tienes aquí. Dice, los posibles cambios en la ocupación humana entre los periodos de erupción se ven reflejados con cambios en los tipos de flora que se recogen en los análisis de campo. ¿Cómo? Otra vez, me relees la primera parte de la pregunta, que aquí hay Los posibles cambios en la ocupación humana entre los periodos de erupción se ven reflejados con cambios en los tipos de flora que se recogen en los análisis de campo. Ok, esa es una muy buena pregunta. Es algo que no hemos trabajado lo suficiente porque en el registro de las plantas, de las comunidades de plantas, la ocupación humana se ha visto como se rastrea de manera directa o de manera indirecta. O sea, cada que aparece, no sé, un grano de maíz, por decirlo de la manera más burda, pues uno está seguro que ahí había personas. Pero si uno encuentra una perturbación en el bosque que pudieron hacer pues, los antiguos habitantes de una zona, puede ser o porque los habitantes usaron el bosque, o porque hubo una erupción volcánica, o porque hubo una tormenta, o por muchas razones. Entonces hay que, interesante, mezclar las líneas de evidencia y ahí los microcarbones se vuelven muy importantes. Entonces, combinación pero en este momento no hemos podido ver como impactos directos de que aparezcan especies únicas con los grupos humanos. Lo que te mostré de la esporita, la gelacinospora, que es una espora de hongo, que generalmente es un hongo que le gusta colonizar las maderas quemadas. Entonces, a través de ese indicador, como que indirectamente estamos rastreando, pero no es porque estemos viendo especies cultivadas, por ejemplo. Entonces, sí, ahí hay que trabajar más de la mano con los arqueólogos. Listo, súper. Muchas gracias. Hay otra pregunta, Catalina. Dice, la erupción del Galeras en el 38 presentó colapso de la columna de piroclastos y llegó a la zona urbana. Hoy, digamos, el crecimiento urbano de Pasto hace susceptible que si se repite ese fenómeno, parte de la ciudad se ve afectada. La pregunta es, ¿la paleoecología en la zona urbana de Pasto presenta evidencias del fenómeno anterior? Bueno, hay que pensar que el método de la paleoecología no, pues obviamente esto tiene que ver cuando se perforan los lagos y realmente la resolución máxima que da. Yo no creo, porque ya sobre todo las partes más superiores de las columnas de los lagos generalmente están muy perturbadas. Entonces yo lamentablemente no creo que para el evento de 1938 podamos ver algo.
Y también depende mucho de hacia dónde colapsan las columnas, ¿cierto? Yo entendí pues que en galeras colapsan para un lado, para el otro, hay unos colapsos que no se ven porque están colapsando para el otro lado. Entonces yo de esta del 38 no te puedo decir, habría que hacer pues como un hueco más reciente, de pronto en la cocha, no sé. Pero está muy perturbado, entonces no estoy segura que la señal que se logre recuperar sea la que estás buscando. Listo, De pronto Catalina. ahí quisiera aportar algo, y es que creo que la erupción a la que hacen referencia es la de 1936, y las personas que trabajaban en esa época, o sea, se hizo una búsqueda muy exhaustiva, fue una erupción muy pequeña, y en lo que se trabajó en esa época, no sé ahora, Bernardo, pero no se observó registro geológico, la evidencia es un registro fotográfico. Ok, gracias. Gracias, Catalina. Bueno, no, pues yo... Mira, hay una última por acá. Sí, todas. Yo todavía no voy a almorzar, así que tranquilos. No, nosotros la vamos a tratar más tarde. Mira, dice, ¿qué impacto han tenido la adaptación de la vegetación por la actividad volcánica en el flujo hidrológico? Uy, interesantísima pregunta, la hidrología. Pues ahí yo le paso la bola un poco a los colegas ecuatorianos que han trabajado muchísimo más de cerca la parte hidrológica, porque hay unas interacciones muy interesantes entre las cenizas, la formación de suelos, la hidrología de los páramos. En Ecuador lo han trabajado mucho más, no sé, históricamente los grupos de allá han trabajado más la parte hidrológica, porque justamente son esos páramos que se construyen, que habitan esos volcanes, los que suministran finalmente el agua de la ciudad de Quito. Pero sí hay muchas propiedades del suelo y de la dinámica hidrológica que tienen que ver y están haciendo justamente comparaciones entre los ciclos hidrológicos de acuerdo a cambios en las especies que componen el páramo. Yo en Colombia no lo conozco, no conozco estudios así, pero ahí sí te remitiría a los colegas de Ecuador que han hecho un trabajo increíble en ese sentido. Ahora hay un grupo de colegas de Bélgica, el acueducto de Quito, etcétera, grupos muy grandes trabajando en ese problema, pero sin duda es súper importante la parte hidrológica. Y no solamente la hidrología del agua superficial, ¿cierto? Sino también la parte de la hidrología atmosférica es supremamente importante. Entonces, ahí estudiar nubes se va volviendo como una obsesión otra vez. Listo, Catalina. Bueno, no veo más preguntas. Aquí hay una. Yo tenía una. Ah, ya. Sí, Sergio, Ligia, todos. No, Sergio primero. No. Usted la tenía. Siga, yo el último. No, Cata, maravillosa tu conferencia como siempre. No me sorprende para nada. Pero tengo dos preguntas. Si ya la había formulado pues en el chat. La primera es que siempre se ha dicho que las erupciones volcánicas pueden desencadenar cambios muy importantes en la temperatura. Y a esos cambios se les han atribuido muchas cosas. ¿Ustedes han encontrado algo en particular que les haya indicado el efecto de ese volcán en particular sobre la temperatura? Pues no, ahí yo me tengo que ir como a las referencias, no sé. Es lo que queremos llegar, porque esas correlaciones de temperatura, de hecho, pues para los que no estén como al tanto la pregunta de Ligia, que además quiero pues como honrar, porque es mi profe, ella es la culpable de que yo esté acá. Entonces, los remito pues a como la literatura que trata como de explicar los cambios en temperatura de los últimos milenios, que han encontrado como si uno suma todos los factores, insolación, demás, parece ser que el vulcanismo es la razón más importante o una de las razones más importantes modelando la temperatura global de los últimos 2000 años. O sea, estamos aquí, no es cualquier bobadita, no es solamente las plantitas que están creciendo, estamos hablando de lo que modela y lo que modula el clima de los últimos 2000 años. Entonces, parece ser que para modular la temperatura tiene que ver primero con
con qué tan alto alcanzan esas columnas de flujos, o sea, solamente para modificar temperatura, solamente son las grandes, muy, muy grandes, que alcanzan muy estratosféricos. Y lo otro es que parece que es importante en qué parte del globo están los volcanes. No es lo mismo uno que está en el hemisferio norte a uno que está en el trópico, y parece ser que pues que los del hemisferio norte son bastante más importantes. No lo hemos hecho, pero obviamente es otro paso que sigue, empezar a meter esas erupciones grandes en los modelos de clima global, ¿sí? Para ver si hay alguna modulación que nos estemos perdiendo. Lo que pasa es que hasta ahora, o sea, los modeladores de clima ruegan por estos datos, ruegan, pero porque obviamente no los tienen. Entonces eso es lo que sigue, Bueno. sí. Si hay algún modelador de clima en este chat, por favor, levanten la mano. No, yo voy a abusar del tiempo, pero voy a hacer otra pregunta, qué pena con Sergio, pero la otra pregunta es que como se ha visto que hay una inversión de la zona de convergencia tropical entre el norte y el sur, y tú justo estás al sur, no sé si has tenido, ya, porque acabaste de mostrar algo de Lenzo por allá en 2400, que coincide con algo que hicimos en la costa Caribe, entonces... esa inversión la tienes claramente identificada o cómo lo ves? No, o sea, el registro de la cocha cuando lo hicieron justamente era con el ánimo de completar ese registro de la zona de convergencia que estaba tan amarrada al Caribe pues, y a Cariaco. Entonces necesitaban como un registro más al sur para poder entender como la historia hidrológica, y de hecho entiendo que Zaire está trabajando en cómo leer el registro de la cocha como opuesto al de Cariaco. Entonces, ella a largo plazo sí lo ve. En esta dinámica tan cortica de los últimos 5.000 años no se alcanza a ver porque justamente es el periodo donde esos volcanes están metiendo, por decirlo así, ruido. Entonces, ese es un llamado también a que esos registros que fueron interpretados como clima, como zona de convergencia, ojo, pueden tener volcanes metidos. Listo, gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, soy Sergio Contreras de la Universidad Católica en Concepción, en Chile. Gracias por la invitación. Muy buena presentación. Bueno, ya habíamos hablado el año pasado, rapidito. Pero mira, algo que tú muestras el registro lacustre, y los otros datos son de suelo. ¿Estás tomando core de suelo? ¿Están haciendo? ¿Cuáles? Porque ¿Los de tú comparas con los este registro del lago, ¿cierto? Donde empieza a hacer la historia completa. Pero los otros registros de carbón también vienen del lago, todo viene del lago. No, los otros, no, del lago solamente viene vegetación y el charcoal. Sí, lo que es impresionante y bonito es que los otros datos que fueron tomados son un resumen, ¿cierto? Es una familia de datos discretos que fueron tomados en la mitad de una tefra, un pedacito de carbón, ese de carbón lo datan y da una fecha, y todas esas familias de fechas son las historia de los volcanes, e igual los datos arqueológicos son fechas individuales que fueron tomadas en sitios arqueológicos, obviamente de ocupación humana confirmada. Entonces sabemos que todas las fechas arqueológicas vienen de sitios donde había personas, y sabemos que todas las fechas volcánicas son el resultado de una quema por un evento volcánico. ¿Y el registro de charcoal que muestra en alguna parte donde tiene el polen? Eso, el de charcoal sí es del lago. Ahí está. Entonces al final son solo tefras individuales, o sea, cuando tú ves el polen. Sí. O sea, es que ahora lo que veo ya, el otro se hizo, el registro lacustre te dio los cambios de vegetación. Sí. Pero ahora, what is next? O sea, ¿va a seguir haciendo registro lacustre o va a sacar suelo? No sé, what's next. Todo se va armando sobre la marcha. No lo tengo muy claro. Yo creo que hay que afinar, hay que buscar otros registros. En Ecuador hay muchos registros muy bonitos, más cortos, de páramo. Entonces hay que empezar a buscar de pronto en otros ambientes, no solamente que la cocha es bastante más abajo, y sería impresionante buscar registros en zonas bajas y ver el impacto de esos, sobre todo en la parte amazónica, buscar el impacto de esos volcanes en la diversidad de tierras bajas. Obviamente son sueños, hay que buscar. Depende mucho de qué registro haya. La cocha es excepcional. Mi otra pregunta, Catarina, es que ¿han hecho carbono, nitrógeno, materia orgánica total? ¿En dónde? En muestras, por ejemplo,
de lacustres también. Pues lo que estamos trabajando ahora son perfiles como de paleosuelos intercalados con cenizas. Queríamos hacer registros de alta resolución de polen, de microrestos, pero no se preservaron bien a pesar de que son súper orgánicos. Entonces en esas secciones que son expuestas, no son lagos, sí estamos haciendo como un poco de geoquímica, pero sin duda nos falta... Que van de verde oscuro a verde a más café. Exacto, y lo que tenemos que hacer sin duda es atacar todos los procesos de formación de suelos, toda la parte microbiológica que va acompañando la formación de suelos, resulta muy importante porque es en ese proceso que nos va a permitir después o sea, los suelos conectan mucho con la vegetación, pero también con las posibilidades de que las personas vuelvan a esos lugares. Entonces, la formación de suelos se vuelve muy importante y ahí la parte microbiológica de biomarcadores puede ser una gran herramienta. Y lo otro, en el registro se ve cómo se recuperan rápidamente después de los eventos volcánicos, pero al aparecer un registro humano parece que ya no pasa lo mismo. Sí, la última parte es bien interesante. La última parte hay que mirarla con más cuidado. Sonia ya la está mirando, porque ahí es la única como excepción donde la cuestión, o sea, parece ser que volcán y humano junto ya No, bueno, ya no. a eso me refiero. Eso Sí. es como eso es lo que parece indicar, de que al aparecer lo humano ya estamos mal ya. Ya no es tan No resiliente tiene la como misma era. resiliencia al sistema natural. Pero hay que entender si no se trata más bien de que era una erupción distinta, entonces hay que ver también descartar esas opciones de si no hay simultaneidad, porque acuérdense que la última parte del Holoceno hay mucha actividad volcánica en Ecuador muy intensa, entonces no sabemos si es que regionalmente hay como una mayor presión como volcánica en general, o sí, de lo que tú dices, la proposición como de fuerzas es que ya yo naturales y un humanas. cambio en uso Hay que mirar. suelo, unas cosas, ya la respuesta de la vegetación no va a ser la misma. Y te lo digo porque en el fondo estoy en un proyecto en el cual estamos viendo incendios, el efecto de los incendios, y uno va a ver dónde fue intenso hasta una parte más intensa, una escala de 6, vamos mostrando 6, 3 y 1. Y uno ve ahí que está lleno de hierba, la parte más quemada, lo primero que coloniza son los pastos, lleno de pastos, troops, y después, bueno, y ahí uno va identificando, ya tanto mostrar por imágenes satélites lo seguimos, uno se da cuenta que es siempre el mismo patrón, en realidad, la vegetación. Es interesante. Sí. Y lo otro, recordarte que en el sur de Chile nosotros tenemos varias erupciones bien descritas, así que podríamos seguir hablando para ver cosas acá. Vale. Está el volcán Chaitén. Maravilloso. Gracias, Sergio, por estar. Muy lindo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Yo me meto aquí un poquito. Sergio, te cuento, la próxima, la tercera temporada de Cuarentena con Geociencias la vamos a hacer internacional. La idea es que cada semana va a empezar un país y ya estamos en contacto en Chile con un chico que me llamó ayer. Entonces, si tú me das yo lo paso ahí, porque la idea es que ustedes arrancan la semana del 25 de mayo hasta el domingo que sea, después seguirá Ecuador, después Perú, después, digamos, la idea es que la tercera temporada va a ser internacional. Entonces, invitado, si quieres pues, regalarme una exposición, tienes que el que aparece ponchado. Si quieres, muy bienvenido, me pones tu correo ahí y yo se lo paso al chico que está organizando en Chile. Listo, súper. Ya, ok, no hay problema, ahí lo estoy poniendo. El último, es que hay que almorzar ahora. No. Ahí está, el último. Ese Contreras. Listo, súper. Reinvitado. Muy linda la presentación, muy buena. No, pues a ustedes 1.000.000, mil gracias. Bueno, muchos besos, muchos abrazos, me sentí muy acompañada, muy orgullosa, muy feliz. Así todos mis amigos ya que llevo canzoneándolos por los tales volcanes ya saben qué es lo que estoy haciendo. Así que muchos besos y seguiré aquí pendiente desde mi casa para lo que sigue. Catalina, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos a las 5 de la tarde en la segunda conferencia del día. Bueno, vale, Flover, 1.000.000 de gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Con todo gusto, Catalina. Hasta luego. Bueno, chao.
Chao, chao. Chao. Gracias, chao. ¡Bravo!